Buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Gracias, como siempre, por darnos la posibilidad de salir al aire. Bueno, a ver, el dato que ustedes han hecho público, por lo menos a nosotros nos impactó mucho porque en más de una oportunidad conversando con autoridades judiciales o policiales, siempre me decían de que no había circulación de crack en el partido de General Pueyrredón o en este distrito judicial. Parece que eso cambió. No, a ver, yo creo que se confunde la tipología de consumo en función a lo que es el Paco. El Paco, de alguna manera, se consume de la misma manera. Es una de las cuestiones que se habla las drogas de combustión. Pero nosotros, José Luis, hace alrededor de 7 años que venimos hablando el fenómeno de la cocaína fumada. Y precisamente porque era una presunción o era una situación que tenía que ver más con la experiencia y el día a día, que decidimos empezar como a medir estas cuestiones en datos empíricos, porque nos parecía que era muy serio y necesitábamos tener datos duros como para poder presentar y generar una discusión en función de las políticas públicas y demás. Pero no, el tema de la cocaína fumada es algo que nosotros venimos planteando ya hace rato, que difiere al Paco. El Paco es una sustancia que hoy no se está consumiendo en Mar del Plata, por suerte, ¿no? Porque sería como algo mucho más complejo, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando en todo caso de una pésima interpretación del informe que ustedes han elaborado. Perdón, no te escuché bien. ¿Estamos hablando de una pésima interpretación del informe que ustedes han elaborado? Yo por ejemplo, es muy común la confusión de esto, porque se fuma en un estilo de pipa. El Foro de Seguridad en su momento planteó que bueno, se había instalado el Paco y tuvimos alguna especie de discusión aclaratoria y después, digamos, pudieron cambiar el discurso en el sentido de que se fueron como informando. La cocaína fumada es la cocaína tradicional, digamos, que se consume de manera inhalada, que se les genera un proceso de retroceso con bicarbonato y queda como una cuestión más sólida, y se lo fuma de la misma manera que se lo fuma el Paco, en pipa, en lata, como se le llama también, que la lata de cerveza con todo, tipo con digamos, una especie de virulana que lo contiene, que es hipertóxico, pero la tipología es la misma. Lo que difiere es que la pasta base tiene que ver con el caramelo de la olla, digamos, lo sucio que queda de la cocina de cocaína, que tiene queroseno, todas las cuestiones de los precursores químicos de la cocina de cocaína. Y el crack es una sustancia que es parte de la cocaína que circula en la ciudad, en el mercado, en términos de inhalado o fumado. Esto nos posiciona frente a los sectores populares con una dificultad mucho más compleja, porque sigue teniendo un costo alto. El Paco por ahí es mucho más barato, y el costo alto que por la tipología de 4 o 5 segundos, ese flash que se produce, hace que se genere una compulsión y una toxicidad similar, pero en un costo de 600, 700 pesos por dosis. Cuando hay sectores o individuos o individuas que consumen alrededor de 5 o 6 dosis diarias, entonces estamos hablando de una suma de dinero que pone en juego todo un mecanismo de narcomenudeo, prostitución, un montón de cuestiones que van asociados a toda esta tipología de consumo. ¿Se entiende, José Luis? Sí, se entiende mucho. Decime, para cualquiera que transite habitualmente ya de noche, en la madrugada, la zona de Avenida Luro, entre Champañá y Jara más o menos, o las paralelas por Bolívar, Moreno, es habitual ver jóvenes con mochilas sentados en los rellanos de las casas o en las esquinas. No es muy difícil tratar de entender qué están haciendo ahí. Me suena ridículo ver a prefectura haciendo puesto fijo y pidiendo la documentación de los autos. ¿Qué existe? ¿Existe un pacto de convivencia? ¿Existe una mirada que, como desde la justicia la idea es no punir este tipo de cuestiones, hace ociosa la actividad de los funcionarios de seguridad? Mira, yo creo que es una situación que tiende
a convocar a otros actores en términos de investigación y demás, qué es lo que pasa en esos sectores, pero es tal cual como vos lo describís. O sea, nosotros recibimos denuncias constantes de vecinos y demás, y tratamos de vehiculizar, digamos, las cuestiones en función a esto, a dónde tienen que dirigirse en función de esto. Pero lo que nosotros vivimos y lo que nosotros estamos escuchando, digamos, ¿no?, de los distintos fumaderos, como se llama, que se ha dado en distintas formas y en distintas partes de la ciudad, tiene que ver con esto que te decía en un principio. El consumo de cocaína fumada o sea, genera una situación que es distinta a la inhalada. La inhalada permite sociabilizar, o sea, históricamente uno conoce que alguien va al baño, consume, inhala esta cuestión, va y la toma un whisky, no sé, genera una especie de socialización. El tema de la cocaína fumada nos posiciona en un lugar diferente, porque te decía recién, son efectos muy cortos, de 4 o 5 segundos, que tienen que estar todo el tiempo casi fumando para estar en ese estado de consumo. Entonces, generalmente se dan en espacios cerrados, en espacios y cuando se da en sectores populares o en sectores más vulnerables y demás, este contexto que vos describís, es propicio en términos de que hay muchas veces situaciones de punto de venta de consumo de sustancia y esta necesidad de consumo, y se genera este combo que vos planteás, donde uno dice, bueno, ¿cuál es la intervención que hay que hacer? Bueno, primero, de alguna manera detectar, digamos, cuál es la tipología, la cantidad de usuarios de este tipo de sustancia. Nosotros estamos planificando algún tipo de proyecto que vamos a presentar a la Secretaría de Género y Diversidad de la provincia para empezar a trabajar, porque una de las cosas que este trabajo que nos ha dado como resultado es la imposibilidad de acceso a tratamiento de transgénero. O sea, tenemos por un lado toda una cuestión relacionada a una población femenina, masculino, pero que no hemos podido llegar a un lugar donde creemos que necesita algún tipo de abordaje desde la salud. Y me parece que la zona que vos estás planteando, nosotros necesitamos como sociedad dar algún tipo de respuesta, porque me parece que ahí se está gestando toda una situación que necesita ser atendida desde la salud también, quiero decir, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro, sí, por supuesto, claro, por supuesto. En esto, José Luis, hay cosas que creo que hay que subrayar en esta investigación, porque, vuelvo a repetir, nosotros veníamos sospechando a partir de la experiencia, pero que el 8% desde el 2018 al 2019, que fue el 2018 la primer muestra que hicimos, y ahora a fines de diciembre, principios de enero de este año terminamos este trabajo, tener 142 usuarios de tratamiento, y uno puede decir, sí, pero es una población sesgada porque es lo que están de alguna manera en posada del INTI. Pero creemos que en estos años el consumo de cocaína fumada ha ido a nivel poblacional al compás de estos números que de alguna manera aparecen en posada del INTI. Digo, del 2018 al 2019, un 8% de crecimiento en usuarios de cocaína fumada es una situación que es interesante. Como es interesante también que, por ejemplo, se invirtió la cuestión histórica del consumo de cocaína. Nosotros veníamos tomando una muestra de 48% de los usuarios consumían cocaína fumada y 51%, o sea, siempre la cocaína inhalada estuvo como al tope de esta cuestión. Ahora se invirtió esto. Estamos hablando de cuestiones muy complejas, del 57% de cocaína fumada contra el 49% de cocaína inhalada. Hasta estos números ha roto, claro, esta fenomenología de consumo. ¿Se entiende? Sí. A ver, lo que no puede haber en esto, desafortunadamente lo hay, es indiferencia, ¿no? Es mirarlo como un problema del otro, es mirarlo como un problema de un determinado grupo. En verdad, la cuestión al respecto del consumo de drogas atraviesa a la sociedad. Pensemos Totalmente. Que aquí quizá no es tan visible, pero el drama de la oxicodona en Estados Unidos, ¿no? Que ha meritado ahora un juicio histórico, ejemplar, contra el laboratorio que fue el que lo creó, y que además se ha demostrado que utilizaba prácticas engañosas para lograr un fenómeno de venta masiva.
Y te voy a decir algo, que es la primera vez que lo digo en público, pero que me viene brotando en la cabeza hace rato. No sé si en la mítica serie Doctor House su adicción a la oxicodona no terminó siendo un instrumento de propaganda preparado y elaborado, mira. Y hay muchos laboratorios que se fueron generando a través del tiempo, de distintas situaciones y distintas formas de introducir en la población, por lo menos bajar el nivel de percepción de riesgo. Yo particularmente, uno lo ve en el cannabis y demás, lo hemos hablado más de una vez, y siempre creo que no es casual. Me parece que hay demasiados intereses de un lado o del otro, digamos, que me parece que nada es casual. Esto no sería nada extraño lo que vos estás diciendo, José Luis. Yo creo que es tan complejo el planteo que vos mismo señalás, y tan abarcativo, ¿no? Porque uno mira los números y yo te digo, entendiendo que uno hace años que trabaja en esto y sospechando que, ¿me entendés? Y ahí podemos abrir como distintas cuestiones, pero cuando uno analiza que el 80% de los usuarios nunca tuvieron un trabajo formal, ¿me entendés? O que no han podido, digo, ahí empezás a darte cuenta en términos de educación, que el 79% no ha podido cumplimentar los estudios secundarios. Digo, cuando empezás a abrir un poquito el zoom, te das cuenta que nada es casualidad. Digo, que muchas veces uno focaliza la mirada sobre el consumo problemático, pero me parece que hay que generar distintas acciones que atraviesen un montón de sectores, porque el milagro en muchas familias, cuando uno cotidianamente recibe, es que ese pibe termine, salga, digamos, a hacer, no sé, alguna carrera universitaria, porque en el contexto que se va produciendo esto de pobreza, de falta de educación sexual, todo lo que podemos hablar horas y horas y se habla horas y horas, tiene una consecuencia, no es casual, ¿se entiende? Me parece pero por supuesto. que esto es lo que nosotros intentamos de alguna otra manera acercar a las autoridades, porque me parece también que si se van a armar políticas públicas en términos de prevención, en términos de asistencia, que mínimamente se tenga un pulso de lo que está sucediendo, porque si no aparecen muchos cráneos que yo respeto y que desde la teoría plantean intervenciones pero maravillosas, pero a veces para Canadá, para Noruega, para un montón de cuestiones y no para el barrio determinado o para la ciudad determinada, ¿se entiende? Entonces nosotros humildemente venimos denunciando una cuestión que nos parecía, que tal vez, que quizás, y hoy la plasmamos con un equipo de investigación de trabajadores sociales, profesionales psicólogos y demás, que pudieron de alguna manera certificar, digamos, lo que veníamos hablando. Y esa fue nuestra intención y bueno, este cumpleaños número 18 decidimos festejarlo desde este lugar. Festejarlo entre comillas, claro, sí. Realmente es tristísimo, ¿no? Sí, para festejar no hay nada, en verdad, ¿no? No, totalmente. Esa era una de la discusión que tuvimos, esto de por ahí plantear el aniversario de Posada para festejar no hay nada. Algo de eso ahí, José Luis. Sí, sin duda. Bueno, como siempre, Fabián, gracias, un abrazo, muy amable. No, gracias a vos. Muy Fabián Mesina, de la Posada del Inti, probablemente una de las personas con mayor criterio de autoridad para poder exponer al respecto de esto, que es una pandemia, que es un flagelo. No será el coronavirus, pero es más sistémico y más permanente. El coronavirus va a ser contenido, días más, días menos, meses más, meses menos, va a ser contenido. Por supuesto, para nosotros que ahora va a comenzar el otoño, el sol ya está en la posición del otoño y las temperaturas de hoy se parecen mucho a las